Mayo Zambada está de vuelta en el debate nacional, y esta vez porque el FBI exhibió públicamente como suya la avioneta en la que el fundador del cártel de Sinaloa salió forzosamente de México hacia Estados Unidos, lo que confirmaría que el Departamento de Justicia de Estados Unidos sí violó la soberanía nacional para detener al capo de hoy 78 años. Pero, ¿de qué sirve la soberanía nacional cuando ese mismo capo pudo dirigir una gran empresa criminal por 50 años, perjudicando a México y Estados Unidos? ¿Puede defenderse la autodeterminación de México mientras los cárteles operan a sus anchas? ¿Cómo empezó y en qué va esta trama de narcopolítica? Bueno, está con nosotros el doctor Raúl Benítez Manaut, experto en la relación entre México y Estados Unidos, especialista además en seguridad, para resolver estas dudas y repensar qué significa el regreso del Mayo Zambada a los medios de comunicación. Oye, el tema del Mayo Zambada regresó con fuerza, un tema que parecía que estaba un poco olvidado, metido abajo de la mesa, sobre todo que llegaron después la coyuntura del Mundial y otros espacios. De eso vamos a hablar en este episodio, pero antes me gustaría que para la audiencia, pues de los poquitos seguramente, pero los que no te conocen, que nos pudieras contar, doctor, quién eres y cómo es que te empezaron a interesar estos temas. Bueno, mira, yo soy investigador de la UNAM desde hace ya más de 30 años y estos temas me fueron interesando por el abordaje de temas de seguridad en las relaciones entre Estados Unidos, México, Centroamérica. Eso fue en los años 90, y en los años 90 estaba toda la polémica de qué iban a hacer las Fuerzas Armadas, si las Fuerzas Armadas se iban a transformar en un ejército profesional o iban a combatir el crimen organizado, apoyar la seguridad pública, que el gobierno tiene muchas incapacidades para poder hacer una seguridad pública fuerte. También el tema de la inteligencia, y el crimen organizado poco a poco se fue colando en la agenda nacional por una razón de aumento de flujos de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos. Los colombianos en los años 90 empezaron a ver el paso de la cocaína por México para hacerla llegar a Estados Unidos. Antes de eso estaban las guerras en Centroamérica, con lo cual no se podía pasar las drogas de forma terrestre, y los colombianos se habían ido por el Mar Caribe, por las islas del Caribe hacia Florida. Pero esa parte, Estados Unidos hizo una guerra frontal en todas las islas contra el narcotráfico y decidieron cambiar de rumbo y meterse hacia la parte pacífica, que no tiene islas, que no hay países, etcétera, y es un mar libre. Entonces, pues empezó la navegación hacia el mar Pacífico, y ahí es donde empieza el flujo fuerte y aparece la gran fuerza del cartel de Sinaloa, ¿no? Estamos hablando de los años 90, ¿no? ¿Cuál dirías que es la principal diferencia que tiene hoy un cártel de Sinaloa de aquel momento con el de ahora? Para mí, el cártel de Sinaloa ya no existe. Lo que tenemos son escisiones que, a pesar de que tienen el mismo origen, tienen intereses muy diferentes ya. Pero no sé si tú compartas esta visión, o cuál es la principal diferencia entre ese viejo cártel de Sinaloa y lo que hoy conocemos como cártel de Sinaloa. El viejo cártel de Sinaloa, que sí era un cártel muy unificado en la figura del Chapo y el Mayo, que eran como hermanos carnales, hermanos de sangre. Los compadritos. Compadres y todo lo que tú quieras. Se casaban a sus hijos, estaban emparentados todos contra todos, porque los dos tienen familias prolíficas con distintas mujeres. Entonces hicieron una red muy grande de familiar que a su vez fueron involucrando en la sociedad sinaloense. Sinaloa era un estado muy pacífico hasta hace muy poco. ¿Sí? O sea, tenían tal control del estado que no había necesidad. Por ejemplo, los rateros no podían robarse un coche, porque se enteraba el cartel que había un raterillo ahí libre robándose un coche, y lo agarraban y le decían: mira, tú vas a trabajar para nosotros, pero no te vas a robar coches, no vas a perjudicar a la sociedad sinaloense, que es nuestra base de apoyo. Entonces el cártel empezó muy silenciosamente a llevar la cocaína que no podían mandar de forma directa los cárteles colombianos. Los colombianos empezaron a buscar a los mexicanos como intermediarios para trasladarla hacia Estados Unidos, y entonces ahí se van abriendo las líneas de transporte de esta droga hacia territorio de Estados Unidos, sobre todo porque la costa del Golfo, la costa de Florida, estaba muy controlada por Estados Unidos, su guardia costera y todos los servicios de inteligencia. Empezaron a meter la droga por Sonora, por Nuevo México, por Arizona, por el oriente de Texas y por California. California es uno de los mayores consumidores de droga en el mundo. Sí. Es un país. California tiene 50 millones de habitantes y es el estado más rico de Estados Unidos, y ahí los consumidores, pues es el mejor mercado de drogas del mundo, ¿no? Y entonces era
abrirse a eso, pero los colombianos no podían hacerlo de forma directa, entre otras cosas porque no había forma de pasar por el mar Pacífico hacia afuera del Golfo de Baja California. Afuera del Golfo de Baja California no pueden pasar las drogas, porque no hay ciudades, no hay nada, no hay playas, no hay ciudades, no hay pueblos, no hay nada, y está totalmente controlado por la Guardia Costera de Estados Unidos. Dado eso, tienen que meter la droga por México, y ahí empiezan ellos a ejercer control territorial desde las costas de El Salvador y Guatemala hasta Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, y se tratan de acercar a Sinaloa. Y en Sinaloa ya tienen una gran empresa criminal desde la época de la Segunda Guerra Mundial, porque se producía opio, Claro. amapola. Y entonces ellos ya tenían las redes para circular la droga hacia Estados Unidos, control de la frontera. Antes la frontera era una frontera muy abierta, muy fácil de transitar de ida y vuelta, sin pocos controles aduanales. Y California era un mercado donde se iban a refugiar todos los salidos de las guerras de Estados Unidos, de la Segunda Guerra Mundial, las ondas hippies, California Way of Life, que le dicen, ¿no? Ajá, claro. Y son consumidores de droga. Ahí empezó el consumo masivo de marihuanas entre los jóvenes, opios, y pues la cocaína penetró por ahí. Y el cártel fue el mecanismo de ingreso de la droga sudamericana hacia Estados Unidos. En los años 90, doctor, cuando tú estás muy interesado en estos temas, primero creo que no había la discusión, evidentemente, que tenemos ahora sobre los cárteles de las drogas, ¿no? No era, o al menos así me parece, no tenía una situación preponderante en la mesa pública. Creo que eran otros temas también los que nos ocupaban como país, el desempleo, la crisis económica. En temas de seguridad era la crisis de Chiapas en los años 90, el tema de grupos excluidos que se habían alzado en armas, entre comillas, porque el ejército zapatista, el subcomandante Marcos de aquella época, pues comparado con los carteles, no tenía ningún poder de fuego, no amenazaba nada, pero para el gobierno significaba una guerrilla de nombre, pues amenazando al Estado mexicano, ¿no? Y no se dimensionaba el tema del narcotráfico como se dimensiona hoy en este momento. Y si tuviéramos que hacer un salto hacia atrás, doctor, en esos años, ¿quién era el Mayo Zambada? ¿Quién se hablaba de él? ¿Era una figura de la cual discutíamos? ¿Era un mito? ¿O solamente era una especie de forajido local en Sinaloa? El Chapo y el Mayo son de origen humilde. Son personas que se hicieron en la calle. Se hicieron en la calle, fueron controlando raterillos, fueron encontrando, eran choferes de transportes con marihuana, etcétera, y fueron haciendo sus mafias pues de abajo arriba, en los pueblos, y todos son del pueblo de Baridaguato, que es la cuna de todos los narcos. Sí. Por cierto, el gobernador Rocha Moya también es de Baridaguato. Por cierto. Entonces, yo creo que el Chapo le boleaba los zapatos a su papá o algo por el estilo, porque el Chapo boleaba zapatos. Tiene un nivel educativo muy bajo. El Chapo llegó a tercero de primaria, el Mayo parece ser que no llegó ni a la secundaria. Es gente pues que se hizo en la práctica sobre las oportunidades que le brindaban las debilidades del gobierno mexicano en el control de la delincuencia, primero común y luego ya muy organizada, ¿no? Y Estados Unidos iba alertando al gobierno mexicano. Estados Unidos no le puso freno fuerte a la marihuana y a la amapola. No eran drogas que le tenían muy preocupado. Toleraba el consumo, no castigaba a los consumidores. Y esto empezó a cambiar cuando se dio cuenta Estados Unidos del gran poder criminal del cártel de Medellín y de Cali, y empezó a atacarlos muy fuerte a los dos cárteles en Colombia. Lo logró, los dividió y los diezmó. Pablo Escobar pues, lo capturaron, y entonces eso llevó a que en Colombia se disgregaron los productores de la cocaína, y entonces empezaron a buscar compradores y empezaron a venir a México a buscar quién les podía trasladar, quienes controlaban las carreteras, quienes tenían poder de medio corromper a los vigilantes de las carreteras, a la Policía Federal de Caminos, al Ejército, y así fue. Y eso fortaleció a estos pequeños, se fueron fortaleciendo, criminales, por decirlo así, ¿no? El cártel fuerte en aquella época era el cártel de Jalisco, donde estaba el gran narcotraficante Caro Quintero, pero que se desmanteló a finales de los 80 porque él se le ocurrió la buena idea de secuestrar a un agente de la DEA y matarlo. Al Quique Camarena. Y a Quique Camarena, y entonces lo persiguió hasta donde lo tienen que perseguir los americanos. Cuando los americanos dicen, este lo tengo que agarrar, hacen hasta lo imposible por agarrarlo. Bueno, eso fue lo que pasó con el Mayo. Un día, Ovidio, sí, y el Mencho, un día le dijeron, oye, va a haber una comidita entre Rochamoya y el Mayo, ¿quieres venir? Van a discutir con el exgobernador de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que mataron. Héctor Melesio Cue. Entonces,
pues dijeron los gringos, si me aseguras que ahí va a estar, yo voy por él. Y no le van a andar preguntando a la famosísima PGR, que nunca hizo una investigación de ningún narco, nunca le atinó. Ahora, ayer nos sale la fiscal con que han hecho 14 carpetas. Pues yo no sé quién hacen las carpetas, ni siquiera saben escribir los investigadores de la PGR. Nunca han hecho un caso, por eso se le llama al ejército, porque ellos nunca han hecho un caso exitoso de control del narcotráfico, cuando constitucionalmente son los que lo deberían hacer, ¿no? Aquí hay un dato, doctor, que me parece muy importante que estás ofreciendo. Desde los años 90 o principios de este siglo, Estados Unidos ya tenía localizado al Chapo, al Mayo, a otros grandes narcotraficantes, pero no ejercían una presión al gobierno mexicano para detenerlos. Parecía que simplemente decían, está este señor que trafica marihuana, está este otro que nos trafica cocaína, pero no habíamos visto este nivel de presión que se ejercía sobre un presidente, en este caso una presidenta, para detenerlos. ¿Cómo entender que les interesaba por un lado, porque si no, no hubieran generado fichas o las primeras recompensas para atrapar a los narcos, pero al mismo tiempo, pues como que les daba igual, no estaba en la agenda binacional con Estados Unidos y México, decir, agárralo y tráemelo? No estaba en la agenda, y dejó de estar en la agenda porque en Estados Unidos, en el 2001, llegan las Torres Gemelas, y su principal preocupación era parar el terrorismo islámico, de origen islámico, y necesitaban la cooperación del gobierno de México para control de fronteras. De hecho, pues los ciudadanos de países de origen árabe musulmán, pues era fácil viajar por Centroamérica, por Panamá, y meterse por territorio terrestre a México y pasar a Estados Unidos. Era muy fácil cruzar las fronteras de Estados Unidos pagándole un coyote. Entonces, ellos necesitaban la cooperación de México, que cooperó mucho México. Los servicios de inteligencia, el CISEN entonces ayudó mucho a Estados Unidos, el ejército y todo, pero para el control del terrorismo, ahí estaba separado terrorismo y narcotráfico, totalmente separado. Y el narcotráfico lo dejaron como un asunto de salud pública, no prioritario, en el cual no podían desviar sus atenciones, y entonces eso ayudó al crecimiento de las organizaciones criminales en el territorio mexicano, así de fácil, ¿no? Y solo había dos, Sinaloa y Tamaulipas. Sí. Cártel del Golfo por un lado y cártel de Sinaloa por el otro, y se acabó. Se acabó. Solo había dos grandes monopolios criminales, y hasta que empezó la llamada guerra al narcotráfico con Calderón, es que el golpe que les daban a los carteles, estos dos grandes carteles, se diseminaron, y 6 años después había ya 7 carteles. Jalisco todavía ni nacía. Sí, todavía, a ver, dime si lo tengo bien, pero entre esos 7 cárteles existieron unos que tampoco han sobrevivido al paso del tiempo. Todavía existía el cártel de Colima, el de los hermanos Amézcoa, ¿no? Sí. Había muchos cartelitos medianos y pequeños. Todos esos cartelitos medianos y pequeños son franquicias de los dos grandes en aquella época. Y al golpear a los dos grandes, esos dos grandes van moviendo sus líderes regionales y todo. Por ejemplo, los Beltrán Leiva, que eran de Sinaloa, se van al control de Morelos y Guerrero. Tras la traición del 2008. Sí, se bajan hacia el Pacífico. El cártel del Golfo se divide y genera un brazo armado, que es los Zetas. Se divide del cártel los Zetas y empiezan los combates armados, empieza la violencia en el narcotráfico. Antes del año 2000, el narcotráfico ejercía muy poca violencia, solo cuando era absolutamente necesario. Tenían mucho apoyo social y mucha gente les sirve a ellos de lavadores de dinero y todo eso, les prestan casas, cuentas de banco. Por ejemplo, al Chapo, en una de sus capturas, andaba en una camioneta Mercedes-Benz blindada comprada en la distribuidora Mercedes-Benz de Culiacán. Pues no la pagó él, ni tenía cuenta de banco, ni INE, ni Registro Federal de Causantes. No, algún empresario. Un amigo empresario. Seguro, claro. Entonces ellos usan pequeños negocios para usar las cuentas de banco. Por ejemplo, las chicas jóvenes de 18, 19, 20 años se conocen a algún narco, le abren un negocio, una peluquería, una distribuidora de perfumes, etcétera, en un centro comercial, en una calle. Abre una cuenta de banco y esas cuentas de banco se van usando como lavadoras de dinero. Doctor, entonces, ¿en qué momento el crimen organizado en México, los carteles, empezaron a ver la violencia no como la última respuesta, sino como la primera? Porque de pronto hemos visto entonces cómo, claro, esta violencia extrema, dejar un cuerpo asesino, dejar cuerpos, dejar abatido, es malo para el negocio. Y en algún momento empezó a ser bueno para el negocio. ¿Cuándo vino este cambio? Cuando se da la competencia entre carteles por territorios. Por ejemplo,
Calderón declara la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006, cuando llega a la presidencia. Se reúne con el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, ahora muy famoso en el gobierno de la 4T, y le declara la guerra al narcotráfico. Salen uniformados, hasta el hijo de Calderón sale con un uniforme de militar de chiquito. Sí. Entonces, ahí se declara la guerra y la guerra empieza a golpear a los carteles empiezan a moverse geográficamente, buscan socios locales. Y entonces empiezan a crecer las organizaciones de pequeñas, pasan a medianas. Por ejemplo, los michoacanos eran forajidos del campo michoacano. Eran muy reconocidos como criminales muy violentos en la zona caliente de Michoacán, pero originalmente no eran traficantes de drogas. Originalmente eran los que traficaban con minería, con gasolina, en toda la zona caliente, minería clandestina, etcétera. Y se hicieron amigos de los carteles y empezaron a hacer el cártel de Michoacán, un cártel pues, que necesitan su territorio para el desembarco de drogas, o la llegada de las drogas de Guerrero a Michoacán, y ahí empezaron a crecer los carteles. El cártel de Jalisco fue el último que nació y ahora es el más fuerte, por ahí de 2010, 2011. En el Golfo, los Zetas crecieron, fueron muy fuertes, llegaron hasta Guatemala y ahora desaparecieron los Zetas. Sin embargo, la matriz del cártel del Golfo todavía sigue presente. Pero Sinaloa y el Golfo empezaron a pelearse por Juárez, por Ciudad Juárez, por las líneas de comunicación tan importantes que tiene Ciudad Juárez con Estados Unidos a nivel carretero. Y entonces ahí viene la violencia de Ciudad Juárez. ¿Qué pasó en Juárez? En el año 2010 se decreta la ciudad más peligrosa del mundo, con más homicidios del mundo per cápita. Entonces así se va expandiendo por el territorio nacional la violencia de los carteles. Pero en las ciudades matrices, Culiacán era una ciudad pacífica. Ciudad Victoria, Tampico, etcétera, eran ciudades relativamente pacíficas. Todo el mundo sabía quiénes eran los jefes criminales y nadie se metía con ellos. Y hacían asociaciones políticas. Pagaban a los líderes políticos de los partidos. No importa PAN, PRI, PRD, el que fuera. Daltónicos. Si tú tienes pinta de que vas a ganar la elección, se te acercan, te dan dinero. O sea, ellos eran como Al Capone. Al Capone le financiaba a todo mundo. Pues, si ganas tú, pues, yo te di dinero. Si gana el otro, también le di dinero, ¿no? Y así empezaron ellos a financiar campañas políticas y a usarse también de empresarios. Entonces empezó la narcopolítica, el narcoempresariado y el narcomilitarismo por la violencia que empezaron a ejercer, y construyeron ejércitos de la nada, de donde no había militares criminales. Empezaron a construir sicarios para los carteles para ir eliminando enemigos por la facilidad de compra de armas en Estados Unidos. Y pareciera, ahora que hablamos de Estados Unidos, que el concepto de narcopolítica es relativamente nuevo, pero estamos hablando de un fenómeno que arrancó con el control territorial, ¿no? Sí. ¿Quiénes son estos genios, vamos a ponerle esos conceptos, de la narcopolítica? ¿Quiénes son los primeros grandes capos que se dan cuenta que necesitan tener de aliados a los alcaldes, a los regidores, financiar las campañas de los gobernadores? Y ahí hago una segunda pregunta. ¿Es el Mayo el padre de la narcopolítica en México? No, es el Chapo, yo creo. Y los narcos tamaulipecos. Ahora, el tema es que antes, como no había democracia, todo se monopolizaba en el PRI. No necesitaban dinero para hacer política, ni había competencia. El narcotráfico competitivo es producto de la democracia. Cuando empiezan a aparecer partidos de oposición en municipios, pues México tiene 2.700 y tantos municipios, entonces ellos, los candidatos de oposición al PRI en ese momento, pues necesitaban financiamiento y ellos se acercan, no como soy narco y tengo mucho dinero, no. No, fíjate que tengo una red de farmacias, el PRI ya me cayó mal, etcétera. Por ejemplo, ¿cuál es el negocio más rico, legal, en el campo mexicano, en un pueblo? El que determina quién es el presidente municipal. Legal, no, nada de ilegalidades. ¿El del agua? No, gasolina. Ok. Las gasolineras es el negocio más rentable en los pueblos, en el México rural. De ahí el huachicol. Claro. Entonces, el dueño de las gasolineras en los pueblos es el que pone y quita presidentes municipales, los dueños de las farmacias, los dueños de los negocios principales, los que tienen las tiendas de abarrotes más grandes, pues se ponen de acuerdo y van poniendo y quitando presidentes municipales. Pero el PRI fue perdiendo capacidades políticas y empezaron a llegar dirigentes locales, empezaron a pegar al PRD, al PAN, y necesitaban financiamiento. Algunos pues se vieron tentados, dijeron, pues si aquí hay dinero y estos tienen cara de decentes, porque no te van a decir, fíjate que soy narco y tengo mucho dinero, ¿no? Pues, fíjate que soy dueño de una gasolinera y 4 farmacias, pues me gustaría que tú llegaras a ser presidente, y te dan. Ahora, la política en México desafortunadamente es en cash, a billetazo. Sí.
Sí, todo el mundo sabe aquí que los topes de gastos de campaña se rebasan. Y si uno quiere ganar, por supuesto, se tienen que rebasar por mucho. Claro, tienes que pagar gente acarreada, tienes que llevar camiones, tienes que pagar mantas, tienes que pagar sándwiches, Coca-Colas y darles una lanita, porque un clase medio mexicano no va a ir a un mitin a que te regalen una torta. Pero la gente del pueblo, pues se ven atraídas por esos estímulos y es gente necesitada. Y las van manipulando, así como el PRI antes regalaba que techos de casa, que techos de asbesto, que estufa, refrigeradores, bicicletas, pero como no había competencia no había problema. Pero cuando se da la competencia y el PRI tenía mucho dinero, pues había que recibir dinero de alguien y se presentan como los ricos del pueblo, no como los narcos. Y entonces los estados donde hay más narco, como Sinaloa, pues empieza a darse ya dinero de financiamiento narco muy fácilmente. Sinaloa es un estado riquísimo en agricultura. Tan rico que se produce amapola, se produce marihuana, pastos, todo el estado se cultiva. Tiene jitomates, un montón de cultivos. El campo es muy rico. Badiraguato es una zona céntrica en un lugar donde toda la tierra es de riego, súper rica. Entonces, pues un kilito de amapola más y pues para hacer ahí mis menjurjes y venderlos en Estados Unidos te da dinero y vas controlando la política. La narcopolítica va de abajo a arriba. Oye, doctor, ¿y no es paradójico que en la transición democrática, en la pluralidad, nos hayamos encontrado este problema? Porque pareciera que durante mucho tiempo se discutió que la dictadura del PRI, que no hay libertades para crear partidos políticos, y de repente nos llega la transición democrática y parecía que todos estos problemas se iban a resolver. Y se nos cae que tal vez no teníamos a la vista y que es producto del sistema de multipartidos. Como ya cualquiera puede ser candidato, entonces el sistema de competencia obliga a los cárteles a pasar rápidamente del te pago al te plomeo. Mira, es eso, pero hay una razón atrás, la corrupción. En México la democracia desafortunadamente nunca hizo sistemas anticorrupción eficaces. Ni el PRI, ni el PAN, ni en los lugares donde el PRD gobernó mucho tiempo, como la Ciudad de México, por ejemplo, no hay controles a la corrupción. Entonces, la diferencia de la democracia mexicana y las latinoamericanas a las europeas, por ejemplo, tú en España tú no puedes recibir dinero criminal, te agarran rápido las computadoras. Y no hay pobres informales, no hay gente pobre. El 80% de la población está fiscalizada, tiene un registro federal de causantes, tiene un trabajo legal, te pagas el seguro social. Entonces el dinero que te queda para el manejo de cash es muy poco. Entonces ese dinero se maneja para el pago de trabajadores inmigrantes ilegales, etcétera, ¿no? Pero si un ilegal en España manda dinero de España a Marruecos, rapidito las computadoras del Ministerio de Hacienda español lo agarran y dicen aquí hay un envío ilegal de dinero. Y Ben Apps es un inmigrante que tiene un puesto de videos en el metro. Bueno, pues dale chance, ¿no? Van viendo las cantidades, van viendo cómo se mueve todo eso. Aquí no, aquí el 50% de la economía es ilegal, es informal. No ilegal, informal. Todos hacemos uso de la economía informal. Digo, yo compro las frutas en el mercado sobre ruedas de la esquina de mi casa y pago con dinero. Y por supuesto, los que venden ropa en ese mercado, todos tienen que pagar la cuota de los maleantes en turno de la colonia. Y te lo dicen ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, y ese es el presupuesto del desarrollo del negocio. No hay control de corrupción. La democracia en México y latinoamericana, la colombiana, la brasileña, la chilena, Chile, Uruguay, un poco más. La Argentina hay una corrupción desaforada. En Venezuela, no se diga, ¿no? Ecuador, Perú, Salvador, Guatemala. Hay muy pocos países donde hay democracia con control de corrupción. Te podría yo decir Costa Rica, Uruguay, Chile y poco, porque ahí también se les cuelan. Pero México es desaforado. Las cantidades que se hablan de huachicol es porque en el campo los campesinos, los dueños, los agricultores compran la gasolina en cash. Entonces pues, tú recibes un tanque de gasolina, le llenas tu depósito de la gasolinera, no te pagan con tarjeta de crédito porque no la necesitan, te pagan en cash y ahí es donde está el dinero ilegal funcionando a la perfección. Y de esos sistemas, por supuesto, se generan las riquezas que hemos visto como las del Mayo Zambada. Sí. Déjame regresar al Mayo Zambada como el tema principal por el cual estamos aquí echando la plática, porque de vuelta el Mayo Zambada está metido en la conversación. Sí. Y lo estamos hablando justo porque hace unos días Luis Chaparro, periodista, colega, sacó una información muy relevante en la cual anuncia que en una feria, en un museo, el FBI ha desplegado como suyo
la aeronave en la cual llegó el Mayo Zambada a Estados Unidos, producto de la traición que tú narrabas, ¿no? La de Joaquín Guzmán, exacto, el ahijado, que le dice, vente a mediar un conflicto político, ayúdame por favor, padrino, y termina una emboscada que al parecer estaría diseñada para beneficiar a los chapitos presos en Estados Unidos. Exacto. Mi pregunta es, ¿qué tanto sabemos, qué tanto estamos seguros de que Estados Unidos no violó la soberanía nacional con tal de agarrar al Mayo Zambada? De acuerdo con Ranking YouTube, la saga Vaya de la Micha se posiciona como el canal número 1 en México dentro de la categoría Daily News, acumulando más de 95 millones de reproducciones. Además, a nivel internacional, la saga ocupa el 9º lugar mundial entre los canales de noticias diarias más vistos. Eso no es todo. En el ranking general de YouTube México, considerando todas las categorías de contenido, la saga se encuentra entre los 6 canales más vistos del país, gracias a millones de personas que nos acompañan todos los días. La saga Vaya de la Micha, más fuerte que nunca. Hoy, ¿podemos decir que lo hizo o que no lo hizo? Mira, te voy a llegar un paso atrás en las capacidades de investigación de México. Estamos hablando de un periodista por motu propio. En México hay muy buenos periodistas de investigación. O sea, un periodista, Luis Chaparro, no era un investigador de la Fiscalía de México. Esos fiscales que dice la fiscal que están haciendo sus carpetas de investigación, sí, a ninguno de esos se le ocurrió ir a un museo a ver qué aviones está mostrando el FBI. Con todas las capacidades que tiene como representante del Estado mexicano. Pero a un periodista sí se le ocurre porque tiene olfato de sabueso. Entonces va Luis Chaparro y dice, caray, la avioneta de donde se llevan al Mayo. Los periodistas son mucho mejores investigadores que los que dice la fiscal que tiene. Porque además de ineptos, son corruptísimos. No saben ni hacer investigaciones. No ha habido ningún criminal mexicano de alta alcurnia capturado por una investigación de la Fiscalía General de la República o por de la Procuraduría antes. No hay ni uno. Sí. ¿Quién los captura? El Ejército. ¿Quién le da la información? El CNI, antes CISEN, Estados Unidos, etcétera. La Marina, apoyada por Estados Unidos. Pero la Marina y el Ejército aparecen en escena por la inoperatividad, la inutilidad y la corrupción de esas fiscalías, de esos investigadores de la Fiscalía y de la Procuraduría, inútiles y corruptos. Entonces, ahora resulta que un periodista con un salario 3 veces más bajo que el de un investigador de la Procuraduría cruza la frontera con su visa, solito con su cámara, va a un museo y armó el escándalo del siglo en México. ¿Y por qué no la señora fiscal, la que se cree muy investigadora del crimen, que no sabe nada? ¿Por qué no manda a Estados Unidos a los museos que tiene el FBI, la DEA en Washington y todo eso, a ver qué hay? No, yo nada más digo, ¿por qué no manda un investigador a las audiencias públicas del Mayo, del Chapo, de Genaro García Luna? Públicas, tú puedes entrar. Sí. Claro, pero para entrar tienes que ir a formarte a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, en el invierno, por ejemplo. Los periodistas de CNN hacen fila desde las 4 de la mañana para tener un asiento en las audiencias del Chapo, del Mayo, y entonces te narran lo que está pasando. No pueden tomar videos ni nada, pero con su libretita, como en la escuela primaria antes de las computadoras, a mano, y se la avientan y luego narran. Claro, sí, es que lo dijo CNN. Oye, CNN estuvo 10 horas ahí oyendo lo que estaba diciendo el Chapo. Entonces, ¿no quieren? Eso es unos inútiles, no saben ni decir yes. Entonces, bueno, mandarlos a Nueva York, se pierden en el metro. Claro. O sea, no tienen capacidades. En cambio, Estados Unidos tiene en las universidades de Estados Unidos cazadores de mexicanos, incluso muchos de ellos de origen humilde, hijos de inmigrantes ilegales y todo eso que están estudiando. Los van entrenando, los mandan a la escuela de idiomas que hay en California por el Pentágono, los van entrenando, hablan como michoacanos, como guerrerenses, como poblanos, como sinaloenses, se visten como tales, utilizan el léxico, graban, ven cómo hablan, qué modismos se usan y los infiltran a los narcos. Nunca yo he oído que alguien de la Procuraduría General de la República o Fiscalía haya infiltrado un grupo del crimen organizado en toda la historia. Y ahora andan muy puristas que nuestras investigaciones, que haya... ¿Cuál es investigación? Que le vayan a platicar a su abuelita donde hicieron investigaciones. Son unos
incapaces para hacer investigaciones científicas, con métodos científicos, con investigadores probados, con gente que sepa penetrar grupos o interceptar comunicaciones, etcétera, ¿no? El Pentágono, la CIA, todos estos organismos. Ahora está de moda también el Homeland Security Investigations, que es una gran agencia de inteligencia, la última, que se fundó en el año 2010. Homeland Security Investigations parece que es una agencia, pero que se mete donde sea, y ahora con lo del terrorismo entra donde sea, ¿eh? Entonces, pues ellos sí tienen material para poder capturar a la gente. ¿Qué pasa? México no lo hace. Entonces, ¿será que vinieron por él y violaron la soberanía? Sí, violaron la soberanía en términos legales técnicos, pero en términos reales, el Mayo fue pedido por Estados Unidos durante 30 años, no lo entregas, y un día le dicen a alguien del FBI, oye, lo voy a tener ahí, ¿te lo quieres? Mándame un avión. Pues mándamelo a ver si pega. Y pegó, y se lo llevaron. Entonces, pues mandaron el avión y vámonos. Sí, una violación a la soberanía nacional. Legal y técnicamente sí, pero espérate, para México. Estados Unidos no ha firmado muchas convenciones de esas que ayer dijo la fiscal. Violaron el no sé qué de la OEA, el no sé qué de la ONU, el no sé qué de la Corte Internacional de Justicia. Casi leyó 20 códigos internacionales violados por Estados Unidos. Si Trump viola las leyes de su propio país todos los días, por ejemplo con el ICE, él no sabe ni él no sabe ni lo que es violar una ley internacional. Además le dicen, oiga, fíjese que la ley tal de Ginebra o de La Haya, ¿y eso qué es? Ley de eso. Ni la hemos firmado. ¿Firmamos eso? No. Vale gorro. Ustedes métanse. Están acostumbrados a meterse por todo el mundo. Ellos no saben ni lo que es soberanía del Estado. Además, ellos, en ese mismo concepto de soberanía, han sido violados por mexicanos criminales que se meten a su territorio. Justo, esa era mi ¿qué debate tan inútil? ¿Qué significa la soberanía cuando tienes a un tipo como el Mayo Zambada, 78 años de edad y 50 años delinquiendo, al cual no le armas una carpeta de investigación? Exacto. Y además sí tiene él la capacidad de meterse por California, por Arizona, por Nuevo México e inundarte el país de fentanilo. No seré yo quien defienda la posición de Estados Unidos, pero entonces estamos ante dos conceptos distintos de soberanía. No, el mismo. Mexicanos violan la soberanía de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos viola la soberanía del Estado mexicano en términos legales. Es la misma. A ver, Estados Unidos va a romper relaciones con México porque se infiltraron 14 grupos criminales a meter cocaína y metanfetaminas. No. Pues lo mismo es al revés, ¿no? Aquí es una oficina del gobierno de Estados Unidos, pero esa oficina del gobierno de Estados Unidos te lo pidió 30 años. Y tú no se los entregaste 30 años porque no sabías ni dónde estaban. Nadie supo dónde estaba el Mayo. Era un tipo sigiloso, discreto. A sus hijos les ordenaba calmaditos, nada de andar presumiendo modelitos y de mis universos, ni nada por el estilo. Y aún así, un hijo del Mayo pues tiene preso más de 10 años. Sí. Todo lo que ha cantado esa familia, la del Mayo y la del Chapo, porque es una sola familia dividida, ¿no? El gobierno de México no sabe ni qué han dicho. Y se pone a pelear la presidencia. Es más grave para ella que sacaron a un tipo supercriminal de un aeropuerto, un organismo del gobierno de Estados Unidos, que en Culiacán se están matando diariamente un montón de personas y que Culiacán es una ciudad en estado de sitio y en guerra civil entre dos facciones criminales. Para ella, la seguridad de la población le está valiendo gorro. Aquí podemos hablar soberanía de la población. Yo necesito vivir en un lugar tranquilo y tú no me lo garantizas, Estado. Viene otro y se lo lleva. Para la presidenta es más grave que se hayan llevado a los gringos al Mayo que el Mayo esté haciendo libremente manejar todo el estado de Sinaloa por su cuenta. Es más grave. ¿Está desenfocado el gobierno mexicano en sus prioridades? Yo creo que no saben ni dónde se están metiendo. Se están metiendo desde este lunes, hablando de la soberanía mexicana, lleva en mañaneras lunes, martes, miércoles, jueves. Vamos a ver cómo será la semana. Habla de soberanía y soberanía y soberanía y soberanía. No sabe ni lo que dijo el Mayo. El Mayo ya se va a ir a la cárcel, no hubo juicio. Se declaró culpable. Para declararse culpable, sin juicio, nadie sabe todo lo que dijo, ni a quién mencionó. Y Rochamoya era su cuate, porque en esa reunión donde lo sustrajeron a él, ahí estaba el famoso exgobernador. Narco exgobernador, porque ya nadie duda de eso, ¿no? Sí. Entonces, para la presidenta solo se preocupa que una avioneta sacó a un criminal y en vez de decir que bueno, se lo llevaron.
A ver, yo estaría preocupado de que el Mayo lo metan al Moloya, que se escape en 3 meses. Déjame jugar al abogado del diablo. Esta es una provocación, te la voy a tirar. Al gobierno de México le convenía 1000 veces más un Mayo Zambada, sí violento, sí operador criminal, sí prófugo de la justicia, pero un estabilizador, un hombre que representa a la Pax Narca, en vez de un Mayo Zambada ausente, que como no está controlando el cártel, se le divide en 2 chapitos Malliza y te incendian Sinaloa. Y el reclamo de la presidenta es, estábamos mejor con el Mayo aquí, porque nos estabilizaba Sinaloa, que el Mayo en Estados Unidos, porque tenemos una guerra que va por 700 días. Es la teoría de los abrazos no balazos. Yo les doy una amnistía, no los persigo, les digo pórtate bien. Me dejan Tamaulipas, pero tranquilo, déjeme tranquilo Michoacán y acá y allá, dime a quién quieres que agarre, así. Durango, los Cabreras Araya, que son un grupo criminal brutal, pero tienen a Durango relativamente calmado. Sí, igual en Sonora pasa lo mismo, en Chihuahua pasa lo mismo. La ciudad de Chihuahua, por ejemplo, es súper pacífica. Ciudad Juárez es una ciudad violentísima, en el mismo estado, dividido por una carretera en el desierto. Bueno, pues son acuerdos establecidos de políticos, sus hijos y sus nietos, porque además en el norte los hijos de los políticos van reproduciéndose, cambian de partido. Los que antes eran del PRI ahora son de Morena. Veamos al gobernador de Tamaulipas, ¿no? Claro. Entonces, y el gobernador de Tamaulipas era el jefe de campaña de Rocha Moya. Y entonces yo creo que le sobró un poquito de dinero de la campaña de Rocha Moya y se lo llevó a Tamaulipas para ganar su campaña allá. Claro, claro. Entonces, pues todo es una colusión. Al gobierno de México sí le interesaba la Pax Narca en los años 80, 90 y la violencia fue bajando. Cuando Calderón decreta la guerra al narcotráfico, yo creo que sí, la decretó sin tener todo el panorama real de dónde estaban, cómo se movían, coincido, la capacidad que tenían de meter armas, y ahí se perdió el control. Y llegó la iniciativa Mérida y coincide esto con leyes de Estados Unidos muy permisivas a la venta de armas. Entonces, esas leyes México ha hecho demandas internacionales y no las va a ganar nunca, porque políticamente los gringos están a favor, en el campo principalmente, de tener armas en su casa. ¿Por qué crees? No sé si tú has cruzado la frontera caminando terrestre, pasas del lado mexicano, las bardas de las casas tienen 4 metros, rejas, alambres de púas, etcétera. Pasas al lado gringo, no hay ni una barda. Porque tú puedes matar, si un tipo va caminando en tu pasto, no hay barda, lo puedes matar, estás en tu territorio. Te lo echas, hablas a la policía, me acabo de echar a un cuate en mi propiedad. Los migrantes no caminan en el pasto, caminan en el cemento aún a 100 grados Fahrenheit, 45 grados de temperatura. Porque saben, les dicen, oye, no camines dentro del pasto de esa casa porque te van a dar un balazo. Las casas no tienen protección. Tú te puedes meter a una casa con un desarmador ahí en cualquier ciudad de la frontera. Porque si el dueño está y te dispara, le habla a la policía y es legal. Vengan por él, me lo acabo de echar. Entonces, es mucha molestia, tengo que ir a declararme, déjenme ir a declarar mañana a las 9 de la mañana, se metió a las 11 de la noche, está cansado. Vengan nada más por el cuerpo, porque está echando mucha sangre. Es legal. Por eso hay muy pocos robos en las casas de las ciudades de Estados Unidos. Venden armas a pasto. Entonces, hay 9,000 armerías en la frontera, de las cuales 7,500 están en Texas. Entonces, pues, así es el tema. Por ejemplo, en el estado de Arizona y en el estado de Nuevo México había un grupo de estos ultrarracistas que su deporte era cazar migrantes en sus terrenos. Los Minuteman. Sí, los Minuteman y un montón de grupos paramilitares en la frontera, granjeros así súper empoderados con rifles. Su deporte es matar inmigrantes porque están en su terreno. Entonces, si tú con un visor telescópico juegas al tiro al blanco y te echas uno, llamas a tus amigos a que vean qué buen disparador eres y luego le hablas a la policía que vengan por el cuerpo y ya. Esa mentalidad del Minuteman, ha permeado en las altas esferas de Estados Unidos. Es la nueva visión que ven sobre México. Es decir, no todos, los trompistas. El MAGA. El actual MAGA, que antes eran los neoconservadores, que antes era el Tea Party. Eran neoconservadores en la época de Ronald Reagan, en los 80s. Tea Party, que empezó a nacer en los fines de los años 90, toda la época de George W. Bush, y ahora el MAGA, que es Trump. Entonces, pues son súper racistas y no les gustan los migrantes. Los migrantes son para tiro al blanco. Así, tal cual. En esta nueva configuración, doctor, que estamos viendo una nueva relación con Estados Unidos,
¿Este es el peor momento de la relación Estados Unidos-México desde el asesinato del Kiki Camarena? ¿O estamos más o menos en la misma crisis o es una crisis diferente? Hubo una crisis parecida en el 2010. Bueno, no en el 2010, acontecimientos de 2010 que se superaron 2 años después, cuando se revelaron los libros de Wikileaks, donde el presidente Calderón ordenó correr al que era embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, porque esas revelaciones de Wikileaks, que fue una infiltración a las computadoras del Departamento de Estado, revelaron las comunicaciones de Carlos Pascual a su gobierno, al Departamento de Estado, diciendo que el ejército era un inútil, que no le dieran más armas porque no sabían ni usarlas en el ejército mexicano, que no tenían capacidad de movilización, que era un ejército burocrático, medio corrupto, etcétera. Y entonces cuando se hace público ese documento de Wikileaks, se enoja Calderón, el secretario de la Defensa se enoja más y le dice a Calderón, el secretario de la Defensa, pues corre a este embajador, pues se está pasando la raya, nos está ofendiendo, y los estaba ofendiendo y lo corrió. Un día llegó Hillary Clinton en una visita, ella era la secretaria de Estado, y Calderón le dijo, ven para acá, Hillary, vamos a cortar todas las relaciones. Calderón no cortó relaciones, no iba a romper relaciones ni nada. Lo que iba a romper era la cooperación de todas las agencias del gobierno de Estados Unidos que hacían cooperación con el gobierno mexicano, de las secretarías de Estado mexicana, hasta que no se corriera al embajador. Y el embajador Pascual se fue. Eso fue una crisis que duró como 6 meses. Y sí fue fea porque se cortaron todas las ayudas del gobierno mexicano para agricultura, al gobierno mexicano que da la Agencia para el Desarrollo Internacional que ya cerró Trump. Cada agencia del gobierno de Estados Unidos tiene su brazo internacional. Y hay mucha cooperación en agua, en agricultura, técnica, científica. Esa se cortó temporalmente hasta que Hillary Clinton le hizo caso a Calderón, lo corre, cambia de embajador y ya. Fue una crisis fuerte, pero no hubo muerto de por medio. La del 85 sí hubo muerto de por medio. Acá no hubo muerto de por medio, pero hubo capturado de por medio. Entonces, pues así es. El Mencho, por ejemplo, ¿qué pasó con el Mencho? Estados Unidos le informa al ejército en cooperación que ahí está el Mencho. Y no hace el operativo ellos. Sí. El ejército hizo lo que sabe hacer, matar. Se echaron al Mencho. Estados Unidos, ¿qué quería? Al Mencho vivo. Como el Mayo, vivo, para que declarara. Entonces, si no estamos en nuestro peor momento de relación Estados Unidos-México, doctor, ¿en qué momento estamos? Porque yo veo de pronto chantaje, intimidación, sí. Pero luego hay cooperación. Pues es muy raro porque de repente veo a una sala antidrogas que dice, uy, nos llevamos muy bien con el gobierno mexicano, cooperamos muy bien con el Mencho. Les dimos la información y ellos ¿sí? fueron. Y de pronto, 3 días después, es que es un narcoestado, es que la presidenta no se mueve sin las órdenes de los cárteles. Yo digo, pues no sé si la mejor palabra es esquizofrenia, pero no entiendo ahorita y me gustaría que nos ayudaras a entender cómo estamos ahorita con Estados Unidos. Estados Unidos no es una cosa unificada. No hay una burocracia unificada como la de acá. Es una cosa muy descentralizada. Por ejemplo, todos los militares, la parte militar que coopera con México es el Comando Norte. En el Comando Norte hay un jefe, un general jefe que se llama Gregory Guillot. Es íntimo amigo del secretario de Marina y del secretario de la Defensa y cooperan en todo. Y cuando Guillot, muy de repente, cuando hace declaraciones, siempre habla bien de México. Siempre, siempre, siempre. El FBI hablaba muy bien de México, yo creo que hasta ahorita, pues ya, hasta esta semana, ya la cosa cambió. Entonces el gobierno de México también tiene obsesiones. López Obrador está obsesionado con la DEA. La presidenta Sheinbaum, desde que pasó lo de Chihuahua, porque hubo un accidente, si no hubiera pasado nada. Estas cosas son también de accidentes. Se pasa lo de la destrucción del campo de cultivo, del supercampo de cultivo de metanfetaminas, que no parecía que campo de fabricación de metanfetaminas, parecía fábrica, ¿sí? Con registro federal de causantes y pagando impuestos. Sí, entonces, para la presidenta era más grave que había 2 miembros de la CIA entrenando a mexicanos de Chihuahua a operar drones. Eso es gravísimo para ella. Y no la parte positiva de eso, que era la destrucción de una fábrica de metanfetaminas. ¿Qué es mejor? Pues que no haya metanfetaminas, ¿no? Pues no. 2 agentes de la CIA, el gobierno federal se supone que no sabía, pero hay fotos donde salen miembros del ejército mexicano pues con ellos. Entonces, sí. Las cosas son muy contradictorias. Entonces, el gobierno estadounidense es una amalgama de agencias con intereses muy diversos. Por ejemplo, el gobernador de Texas es el
el enemigo público número uno de México y tiene las opiniones peores que las de Trump. Pero el de California es el gobernador más buena onda con México que haya habido en la historia. Y él se opone a todas las corridas que hace Donald Trump contra los migrantes, los protege, les da licencias de conducir del estado de California, hay albergues para que coman, etcétera. Entonces, en el norte de Estados Unidos hay también gobernadores muy buena onda con los migrantes, como el de Nueva York ahorita. Sí, el alcalde. El alcalde socialista, McBurney, ¿no? sí. McBurney. Entonces, así es Estados Unidos. Chicago igual. En Chicago los mexicanos controlan la alcaldía de Chicago, las descendientes de mexicanos, y son buenísima onda con las comunidades mexicanas y sudamericanas y de todos lados. Entonces, la mitad de Texas está gobernado por alcaldes de origen mexicano. Los del sur y los del norte son súper racistas y blancos contra los mexicanos. Entonces, así es Estados Unidos. Lo mismo Arizona y Nuevo México. Nuevo México es un estado súper progresista y Arizona es un estado súper racista. Entonces, déjame hacer la pregunta. En vez de preguntarme y preguntarnos cómo está la relación de México con Estados Unidos, la pregunta debería, la pregunta debería ser ¿cuál está la relación de México con ciertas agencias Exacto. y ciertos departamentos y ciertos políticos de Estados Unidos? Exacto. Y ahí entonces vamos a poder encontrar, pues sí, ahorita la relación con la DEA pues no está muy buena, con la de la CIA tampoco, pero sí con Comando Norte, Sí, pero sí con la SAR antidrogas, Exacto. pero sí con los demócratas y no con algunos republicanos. No con todos, ¿eh? En la cosa de drogas, los demócratas son iguales a los republicanos, solo que no andan hablando. Alma y Zambada se lo llevó el FBI de Joe Biden. Cierto. Solo fue que no control. están haciendo a la araca. Los demócratas son calladitos. Pero para cosa de drogas hay consenso republicanos-demócratas. Entonces, porque pues ha habido 8 años de Obama, etcétera, los narcos estaban igual de fuertes y también el tema de las drogas a los demócratas les pega mucho, el tema de la salud. Los demócratas son más humanistas en el término de salud pública y todo eso. Obama hizo el Obamacare y todo, ¿no? Entonces, y los republicanos más concentrados en más tema de concentrados, seguridad. exacto, la salud pública pues, tiene que ser privada, si te enfermas págalo, etcétera. Pero los demócratas para el combate a las drogas son duros, igual que los republicanos. En eso hay consenso, hay disenso en lo de los migrantes, hay muchas diferencias entre demócratas y republicanos, pero en lo de drogas no. Entonces, aunque hubiera un presidente demócrata ahorita, sería igual. Por ejemplo, Kamala Harris era fiscal de California. Esa se la sabe todo lo que pasaba por California, pues el estado más grande de Estados Unidos. Y imagínate la de presidente, pues va a darles duro. Aquí tenemos un montón de información. Vamos a usar a todas las fiscalías de los estados de la frontera. Ella lo dijo varias veces. Pero bueno, no llegó Kamala, llegó Donald Trump. Ahora Donald Trump, pues ya todo el mundo lo conoce, ya ni hace, antes era venenosísimo. Los primeros meses de Donald Trump daban miedo, todo el mundo se ponía a temblar con sus dichos. Ahora pues uno más, a ver cómo amaneció. Yo quiero saber cómo regresa de la cumbre de la OTAN ahorita. Le vale gorro México. Primero, se va enojado porque le pasó lo de la tarjetita roja de la FIFA, pero fue por él, porque habló. Si no, nadie hubiera sabido que había tarjeta roja de la FIFA de por medio, ¿no? Pues él de bocón, vas, y se arma un escándalo. Luego llega allá y empezó a hablar de Groenlandia. Eso les enfurece a los europeos. Y luego habla de España. Y luego rompe con España en verbo, porque no hay ningún decreto, ¿no? De que iban a dejar los americanos de consumir vinos españoles que se venden en cada esquina de Estados Unidos. ¿Quesos españoles? Pues claro que no. ¿Turrones para la Navidad? Claro que no. Y no solo eso, coches españoles, Seats y todo eso, Volkswagen se fabrican en España. Bueno, entonces, por temas hay muchas diferencias, por regiones de Estados Unidos hay muchas diferencias, pero el presidente de Estados Unidos está enojado y Claudia le está echando gasolina a la leña desde el lunes. ¿Qué gana con su discurso de defensa de la soberanía? ¿Qué gana? Nadie sabe qué gana. Yo platiqué con un amigo militar hace un día y me dice, estamos preocupados, pero no por lo que diga Trump, por la presidenta, porque está empeñada en defender la soberanía. Nosotros no podemos defender la soberanía frente a las armas de ellos. Si mañana quieren los gringos meterse a sacar a Rochamoya, se lo sacan en 10 minutos. Si a Maduro en una fortaleza de acero cuidado por 200 cubanos superentrenados se lo sacaron, no van a sacar a Rochamoya de un rancho de Culiacán. Sí, ya quiero ver las posibilidades que tiene Insulza contra Estados Unidos. Por ¿no? eso.
A Insunza, pues nada más es ir aquí, pues a lo mejor vive por aquí, tiene su departamento por aquí, por Palmas, por Polanco. Pues nada más vienen tocándole al portero, venimos por tal, el helicóptero está allá arriba, bajamos y vámonos. Pues Claro. puede pasar, eso puede pasar. Le cambian la matrícula al helicóptero y en vez de llevarlo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, se lo llevan a un aeropuerto de Michoacán en media hora. Y de ahí una avionetita igual. Sí, es que ya Son expertos en eso. Ya conocieron perfectamente el modus Exacto, operandi. exacto. Entonces, este amigo que te digo, por supuesto que no te voy a decir el nombre, se puede enojar. Y es activo, entonces menos. No, está bien. Pero me dice, pueden venir por quien quieran mañana, a la hora que quieran, en Guerrero, en donde quieran, se meten como quieran. Tienen distractores de señales como las que hubo en Venezuela. El operativo de Maduro le enseñó mucho al mundo que tú puedes hacer un operativo de esos disruptiendo los sistemas de comunicaciones de un ejército completo. Sí. Lo pueden hacer. No lo han hecho porque no quieren. Pero lo del Mayo yo creo que fue una oportunidad. Le dijeron, acá está, pues mándale el avioncito. Salió una hora de allá, contrataron un piloto ahí medio chafa, según esto dicen, y se lo llevó. Alguien le dio la nota al piloto, seguramente los mayitos, y ahí lo entregó. Que parece, ahora van a sacar la noticia de que parece que hubo hasta enfrentamientos en el avión, que estaban los asientos rasgados y las ventanas y no sé qué, ¿no? Pues es parte del show, ¿no? Claro. Pero el avión llegó. Doctor Raúl Luis de Manaut, se nos está acabando el tiempo, pero no quisiera irme sin hacerte una última pregunta. Perdón, es la gripa y el aire acondicionado. Preguntarte, ¿qué certeza hoy tenemos de que Estados Unidos y sus agencias no intentarían una acción unilateral en México? Certeza ninguna, no hay ninguna en ningún sentido. Aquí hay que hablar de probabilidades. Si México no ayuda a Estados Unidos de a de veras, ahorita le pidieron a 8, porque 2 ya se entregaron, pero 2 muy poderosos, el gobernador y el senador. Si no los entrega México, pues que no los entregue. La soberanía es más importante que cualquier cosa, pero el Tratado de Libre Comercio está en peligro. Estados Unidos está mezclando los temas de la relación. Y el tema más importante, la presidenta está ansiosa de hacer crecer la economía. Y anda hablando de soberanía. Si hay algo que no hay soberanía en el mundo, en ninguna parte, ni en China, ni en Australia, ni en Corea del Norte, es la soberanía económica. Y si quiere la presidenta que este país y que los pobres salgan mejor, tiene que haber inversiones. Entonces, ¿está poniendo en riesgo eso por un discurso político ideológico de soberanía absoluta? Es decir, nos va a salir costosísimo defender a Rocha Moya. Si sigue el discurso y si no los entregan, va a ser muy caro. Yo no creo, sinceramente, que hagan un operativo en tierra para llevarse a Rochamoya o al senador. Lo pueden hacer, como ya te dije. Pues ahorita en una tormenta eléctrica detectan que está en su casa el senador ahí por cerca del Senado. Pueden ir por él. Pues esos helicópteros nuevos aguantan tormentas de a de veras. Pues ya llegamos, vente. No, que me voy a mojar, no, pues también nosotros, es que vámonos. Y los radares del ejército mexicano te los dislocan, pues media hora. Y ya. Lo pueden hacer. No creo que lo hagan. Es una cosa de probabilidades, pero mientras más leña le eches al fuego, más gasolina le eches a la hoguera, los provocas más. Sobre todo a Trump, porque el verbo de Trump sí está muy elevado contra todo el mundo, ¿no? Está enojado. Trae, no sé qué chile jalapeño, habanero, no sé cuál comió, pero está enojado. Sí. Entonces, hasta el Infantino, que era su supercuate, pues él lo bailó por andar presumiendo lo de la tarjetita. Entonces, pierde la razón. Ahora, Cuba es otra cosa. Yo creo que sobre Cuba hay más probabilidades de cosas más difíciles, más duras. Ahí dicen que México le está pasando por la paralela petróleo a Cuba a través de empresas privadas y eso, porque tanques medianos y todo eso. Eso nadie lo ha confirmado. Pero Marco Rubio, ya no es Trump, Marco Rubio es el que atiende el tema latinoamericano en la Casa Blanca, es el secretario de Estado. Entonces él se puede enojar y dice, ya le vamos a poner un alto aquí a los mexicanos. Todos los barcos que salen de cualquier puerto mexicano, los americanos tienen acceso a las bitácoras de dónde es el barco, la matrícula, qué carga y a dónde va. ¿Tú crees que los puedes engañar desviando un barco para que dices que va para Panamá y te desvías a La Habana? Eso es un sueño guajiro. Lo van siguiendo por satélite. Tal vez otro sueño guajiro, doctor, es que tenemos una buena relación con Estados Unidos en esta hora y que en este momento no nos aventarían otra acusación
pública contra un importante integrante de la política en México. Bueno, pues imagínate que ya está muy sonado el tamaulipeco, ¿no? El gobernador de Tamaulipas, Américo. ¿Qué tal si sacan una cosa parecida a la de Sinaloa con Tamaulipas? Ya van 2 estados en el norte. Son los que le gustan a los gringos. Los gringos quieren hacer un cinturón de protección en la frontera. Pues luego también está el tema de que hay rumores de que un grupo de morenistas connotados se sabe investigado por Estados Unidos y que está colaborando con ellos. El rumor más fuerte es sobre la gobernadora de Baja California, Marina Pilar, sí. Que ella ya quiere, pues dice, en vez de que vengan por mí, pues mejor yo me entrego o yo colaboro, ya que me den chance de tener mi visa. Está desesperada porque tiene millones en cuentas de banco y casas en San Diego y no puede ejercerlo. Es bien feo tener dinero y no poder usarlo, ¿no? Pues eso le está pasando a ella y a su esposo. Entonces ella está colaborando, se supone. Y así habrá muchos. Sí, está por salir el libro del embajador Ken Salazar, donde dice él que tenía un soplón, susurrador, murmurista o algo así, que lo va a sacar en el libro, y todo el mundo, el sospechosismo mexicano, que es que es el otro, el susurrador, que si Carlos Slim, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Él no dice el nombre, bueno, yo no le diría susurrador, el chismosazo, ¿no? Pero que Salazar parece que se informaba de fuente directa de lo que pasaba en Los Pinos, de todo. Entonces el gobierno mexicano está infiltrado hasta arriba, porque ellos se las ingenian para tener susurradores, amigos, compadres, que les platican todo, y López Obrador a lo mejor ni enterado estaba de que había un susurrador que le decía todo al embajador y él hacía sus notitas y las mandaba a la CIA y al Departamento de Estado. Yo por eso voy a comprar el libro, aquí ya quiero que lo vendan en la Gandhi, pero pues todavía no. Será de lectura obligada, doctor, Sí, porque claro. sin duda esta historia está todavía muy lejos de Esta terminar. historia empieza. Fíjate, un periodista, felicidades para el periodista Chaparro, Sí, mis Luis, respetos. hermano querido. Mis respetos. Un periodista puso a temblar a la presidenta y la tiene una semana completa echando lumbre de la boca por la soberanía. Un periodista, no los investigadores esos que anda diciendo la fiscal. Un periodista con un sueldo mediano se cruzó la frontera con su visa, se subió en autobús, fue al museíto, tomó una foto y tiene a México bailando la más fea. Pues doctor, yo te agradezco mucho, doctor Raúl Benítez Manaut, que nos hayas ayudado a entender mejor narcopolítica, nos diste una clase magistral de verdad, y sobre todo, pues permíteme estar en contacto, porque como dices, la historia va a estar moviéndose, y vamos a platicar mucho después qué es lo que pasa, y con qué comemos eso que se llama soberanía. Exactamente. La soberanía es una palabra. La soberanía es una palabra abstracta. Las constituciones de los países son una abstracción, es lo que regula la vida del Estado. El Estado es una abstracción. Por eso la ciencia política de Estados Unidos no habla del Estado, habla del gobierno. El Estado se concreta con instituciones. ¿Y funcionan o no funcionan? Aquí no están funcionando las de justicia e inteligencia y menos las de la Fiscalía General de la República. Que, te digo, un periodista con un sueldecito puso a bailar a todos aquí.